estimados asistentes, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. A nombre de nuestra organización Gestión Empresarial y Académica, la Fundación Trujillo para el Desarrollo Académico y Social y la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, os dan a todos ustedes la más cordial bienvenida al Diplomado Gestión Pública, Contrataciones del Estado, SNI-CEASA. Muy bien, en esta oportunidad vamos a iniciar el segundo módulo en relación a la gestión en la inversión pública privada. El tema de hoy es obras por impuestos y nos acompaña un ponente de prestigio, un ponente del Ministerio de Economía y Finanzas. Se trata del señor economista Rubén Darío Antúnez Milla. Es un economista con estudio de maestría en políticas sociales con mención en gerencia de proyectos y programas sociales. Es un especialista en gestión pública y gestión de inversiones. Posee una amplia experiencia en capacitación. Entre los años 2008 y 2011, ha sido capacitador de la Unidad de Capacitación de la Dirección General de Programación Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas, ofreciendo numerosas capacitaciones en todo nuestro querido país a funcionarios de gobiernos regionales, gobiernos locales y entidades públicas diversas. Actualmente, el economista Rubén Darío Antúnez Milla es docente en el Diplomado de Proyectos de Inversión Pública de la Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional de Ingeniería. Asimismo, es coordinador académico y capacitador en los diversos diplomados de inversión pública realizados en el interior de nuestro país por la Cooperación Americana de Desarrollo CAD y nuestra prestigiosa Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Agraria La Molina. También posee una amplia experiencia laboral. Entre los años 2006 y 2007 ha sido formulador de proyectos de inversión pública en gobiernos locales. Entre los años 2008 al 2009 ha sido consultor del SDIP para el Departamento de Ancash, para la Dirección General de Programación Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas. Entre los años 2011 y 2012 ha sido responsable territorial de la gestión de inversiones en los departamentos de Amazonas, San Martín, Loreto, Ucayali, Junín, Pasco, Huancavelica y Huánuco, en la Dirección General de Política de Inversión de nuestro Ministerio de Economía y Finanzas. Actualmente es el responsable de la gestión de inversiones para los gobiernos locales del país en la Dirección General de Política de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. Y gracias al gran esfuerzo que ha realizado nuestra organización, está aquí en la ciudad de Trujillo, compartiendo su expertise con todos y cada uno de ustedes. Y como siempre, nuestra recomendación, por favor, que realicen cualquier tipo de preguntas relacionadas con el tema, aprovechando la experiencia del doctor Rubén Darío Antúnez Milla. Muy bien, recibámoslo con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bueno, estimados amigos, tengan todos ustedes buenas tardes. Es nuevamente y sumamente grato seguir con ustedes en este segundo módulo. A ver, primera pregunta, ¿alguno de ustedes no estuvo en la sesión anterior? En la primera sesión de 2 personas, solo 2, 3 personas, 4 personas. El resto sí estuvo, ¿no es cierto? Perfecto, nos sirve de contexto un poquito para iniciar el módulo que hemos programado el día de hoy. Nuevamente, repito, es un gusto estar con ustedes esta tarde. Espero que estén ya descansados, que hayan ya tomado la siesta del domingo de la tarde, cosa que esta vez prohibido dormir. El primero que tiene indicios de despertarse ya es nuestro camarógrafo, ya está ya con las pilas puestas. Al final vamos a hacer ahí un corto con los ojos dormidos, a ver de quiénes de ustedes se quedan dormidos, vale la redundancia. A ver, la primera sesión habíamos
tocado el tema de la inversión público-privada, para un poco marcar los antecedentes del tema que nos cita en esta tarde del día de hoy. Tradicionalmente, cuando uno habla de proyectos de inversión pública, de obra pública en general, siempre se ha hecho referencia o siempre se ha asociado que todo proyecto siempre tiene que tener el componente o tiene que ser financiado con recursos públicos, es decir, ya sea el gobierno nacional, ya sea los gobiernos regionales o los gobiernos locales, son los que tienen que proveer de recursos para poder contar con proyectos de inversión pública, en cualquiera de sus tipos: saneamiento, educación, salud, carreteras, energía, proyectos de riego, todas las tipologías de proyectos que ustedes imaginan. Siempre se ha considerado que quien debe financiar esos proyectos es el Estado en sus 3 niveles de gobierno. Sin embargo, si recordamos, habíamos visto que no solamente en el país, sino en todo el contexto latinoamericano, tenemos un gran déficit de infraestructura. Hay diversos cálculos, diversas metodologías de cálculo que se han realizado por diversas entidades para cada tipo de sector y cada uno ha determinado la brecha. Saneamiento: ¿cuántos millones de soles deberíamos invertir en el país para por lo menos cubrir y llegar a niveles mínimos aceptables? De esos millones, ¿cuántos se está invirtiendo en la actualidad? Todavía se aprecia que es un monto sumamente menor o mucho menor. Entonces, hay un déficit de infraestructura pública que requiere millones y millones de recursos públicos. Sin embargo, a pesar de que en estos últimos años, seguramente ustedes también lo han venido escuchando, el ministro de Economía, los entes empresariales, todos hacen referencia a que el Perú ha estado viviendo un auge económico de crecimiento continuo. Aproximadamente 8 años, 10 años, un poco más tal vez, de un crecimiento del Producto Bruto Interno sostenido, producto de las mejoras que se han hecho en la economía del país. Es por eso que también hemos tenido mayor cantidad de recursos públicos para hacer más y más proyectos. También lo habíamos visto en algunos cuadros en la clase anterior. Entonces, sí tenemos una tendencia creciente de tener mayores recursos públicos, pero esos recursos públicos aún resultan ser bastante insuficientes para toda la demanda que tenemos. Es como esa ley de economía que seguramente la recordarán de algunos cursos generales, ¿no? Las necesidades siempre son ilimitadas, mientras que los recursos siempre van a ser limitados. Entonces, esa es una constante con la cual siempre vamos a lidiar. Producto de esto, ya en las últimas décadas se han generado diversos mecanismos de cómo superar esta brecha de infraestructura, esta carencia de inversiones que se requiere en los diversos países. Y uno de los principales mecanismos una de las principales líneas fue de incorporar al sector privado. El mecanismo mucho más conocido, que tal vez algunas personas recuerden en el país, por lo menos, es el de las privatizaciones. ¿Cuáles son las empresas que se privatizaron? A ver si recuerdan. Entel Perú, ¿es cierto? En el tema de telecomunicaciones se privatizó Entel Perú. Muchas otras más, pero tal vez la que resulta ser mucho más, la que generalmente todos recordamos es Entel Perú. Se privatizó todo el sector de las telecomunicaciones con esta empresa Telefónica del Perú, que ahora creo que se llama Movistar. Entonces, esa fue la más conocida, pero sin embargo no fue la única. Y esta se enmarca en un concepto mucho más general que significa asociación público-privada. Dentro del modelo de asociación público-privada tenemos también diversos tipos. Tenemos iniciativas privadas e iniciativas públicas. ¿Recordamos a qué referimos cuando decimos que una iniciativa privada? ¿Cuándo se produce una iniciativa privada? Cuando existe el interés del privado de intervenir o invertir en cierto sector. Y una iniciativa pública es cuando el Estado mismo pone en palestra y dice: señores privados, empresas privadas, este sector, puede ser transporte, es importantísimo para nosotros, los invitamos a invertir, los invitamos a juntar recursos e invertir en este proyecto. Entonces, es quien lo propone, ya sea el público o ya sea el privado.
Pero hay un elemento también mucho más importante aún, que habíamos mencionado, y estoy haciendo solamente un recordario. Iniciativa público-privada, pero hoy hemos dicho autofinanciada o cofinanciada. ¿Cuándo se dice que es autofinanciada? ¿Alguno de ustedes recuerda? ¿Cuándo se dice que una iniciativa privada es autofinanciada? Exactamente. Un ejemplo también bandera, por así decirlo, que habíamos puesto, ¿cuál era? ¿Recuerdan? El aeropuerto, ¿no es cierto? El Jorge Chávez, ¿no? El Estado requirió fue necesario que el Estado ponga recursos o subsidie a esa iniciativa privada. Definitivamente no, porque es un proyecto sumamente rentable. Entonces, el privado asume toda la inversión. Pero no necesariamente eso se da en todos los sectores. Hay sectores que no son tan rentables como el aeropuerto, como este proyecto que fue el aeropuerto. Ejemplo, una carretera al interior del país, que seguramente es muy rentable socialmente, que seguramente es un proyecto que va a favorecer a mucha gente, mucha población. Pero si uno mide la rentabilidad financiera, son carreteras nuevas en donde seguramente el flujo inicial va a ser muy bajo. ¿Cuántos carros, cuántas personas se movilizarán? Inicialmente seguramente va a ser muy bajo. Y el peaje que se pueda cobrar no va a cubrir toda la inversión que se requiera para construir, para habilitar, para mantener esa carretera. Entonces, en esos casos en donde la rentabilidad financiera es baja, lo que hace el Estado es decir al privado: está bien, tú invierte recursos en este proyecto, ejemplo la carretera, y lo que yo te voy a asegurar como Estado es este mínimo nivel de rentabilidad. Pero como ambos sabemos que el peaje que se va a cobrar no va a ser suficiente para ti, yo voy a asumir cierta proporción. O sea, lo que hace el Estado es, por decirlo, por utilizar un término, subsidiar. Entonces, de esa manera se garantiza un mínimo nivel de rentabilidad. Porque también habíamos dicho, la empresa privada siempre va a buscar rentabilidad. La empresa privada no está bendecida por la Virgen María y quiere actuar de buena fe. Siempre va a buscar también rentabilidad. Entonces, lo que el Estado también hace es asegurarle mínimos niveles de rentabilidad. El ejemplo más práctico y más conocido para este esquema de iniciativas públicas cofinanciadas son las carreteras, en donde, que si bien es cierto, se paga el peaje, pero como el peaje resulta ser insuficiente, el Estado, en este caso el MTC, subsidia. Entonces ahí se generan diversos esquemas, ¿no? Por un determinado tiempo o hasta llegar a un mínimo nivel de flujo, ya dependiendo de las características del proyecto. Entonces, eso es el esquema más conocido dentro de lo que corresponde a iniciativas o asociaciones público-privadas, en donde que ya el servicio público ya no solamente es brindado por el Estado, sino también se aprovecha las potencialidades que tiene el privado, ya se trabaja de manera conjunta. Pero ese es solamente un mecanismo. Y este mecanismo no es que sea un mecanismo oriundo del Perú, ni mucho menos de Latinoamérica. Creo que lo habíamos comentado, es un mecanismo que principalmente se originó en Inglaterra. De Inglaterra se exportó, se hizo en Latinoamérica, y entre esos países los que más han practicado esto son Chile, son Argentina, son Colombia y Perú también. Pero es un esquema que no se ha originado acá. Adicionalmente a este esquema de la asociación público-privado hay otro esquema, que este sí es, que de alguna manera es más particular, que no conozco muchos antecedentes en otros países, sino es más propio del país. No es un esquema como el que hemos visto de las concesiones o de las privatizaciones tan grandes, sino es un esquema mucho más sencillo, que se llama obra por impuestos. Es un mecanismo más sencillo, que significa de que vamos a aprovechar también las potencialidades del privado, de una empresa privada, para ejecutar proyectos. Pero ejecutar proyectos con la condición de que los impuestos que pague esa empresa van a ser descontados. Pues ahora lo vamos a ver más claramente, pero vamos a centrarnos en esta tarde para ver específicamente lo que es este mecanismo de obra por impuestos, que tiene muchos beneficios, que son los que generalmente se están difundiendo muchísimo, pero también este va a ser un espacio que nos permita también pensar en
¿cuáles son esos pros que también podrían existir? Eso no se difunde mucho, pero acá lo vamos a conversar un poquito y lo vamos a analizar un poquito más, porque no todo es color de rosa, como se dice, ¿no? Siempre hay inconvenientes, siempre hay dificultades que se pueden ir mejorando, que se pueden ir modificando. Vamos a ver también el marco legal, y sobre ese marco legal también comentarles que ya se está discutiendo, se están preparando algunos cambios también al reglamento de obra por impuestos. Entonces, ahí hay varias cositas que vamos a discutir. Entonces, pero es un poco para ponernos en contexto y referirnos a el tema que vamos a tratar, que es el de obra por impuestos. Antes de ver específicamente obra por impuestos, igual vamos a aterrizar un poquito más y vamos a ver también un contexto que tiene que ver más con los recursos. Este país lo que nos muestra es la cantidad de recursos que manejan los 3 niveles de gobierno. Esto es solamente recursos de inversión, es decir, recursos que solamente se pueden utilizar en proyectos de inversión pública. Esto no es recursos ordinarios, esto no es programas sociales, esto es solamente recursos para proyectos, lo que se llama recursos de inversión. De toda la torta de toda la cantidad de dinero que se cuenta en el país, como podrán apreciar, la mitad, el 50%, ¿dónde se encuentra? En manos de las municipalidades. ¿Cuántas municipalidades existen en el país? ¿1000? ¿1100? ¿1200? ¿Alguien tiene una cifra cercana? Entre provinciales y distritales. 1800, está cerca por ahí, exactamente. Eran 1868 municipalidades. Ahora hay algunas 3 o 4 más que de reciente creación. Entonces probablemente ya estemos en 1870, 1871. Obviamente desde municipalidades grandes, con muchos recursos, hasta municipalidades pequeñísimas con escasos recursos. Ahí tenemos un mix variopinto. Pero estas casi 1800 municipalidades manejan el 50% de todos los recursos de inversión, recursos para hacer proyectos de inversión pública. El 29% lo maneja el gobierno nacional. ¿A qué me refiero con gobierno nacional? Los diferentes ministerios, los diferentes entes del gobierno nacional, principalmente ministerios: vivienda, saneamiento, educación, salud, pero recuerden nuevamente, esto es solamente para proyectos. Y el 21% lo manejan los gobiernos regionales. Entonces, esto es un marco bastante importante, ¿no? ¿Dónde está la mayor cantidad de los recursos? En los gobiernos locales. Pero también los gobiernos locales, como repito, es variopinto, ¿no? Vamos a tener diversos tipos de gobiernos locales. Pero antes de eso veamos un poco gobiernos regionales. Igual, este 21% igual es variopinto, porque también algo que se discute mucho en el país y que se sigue discutiendo es cómo están distribuidos los recursos. Y acá también pueden ver esa diferencia, ¿no? Miren, cerca a 2.000 o 1.200 millones de soles. ¿Qué departamento es? ¿Se logra ver? Cusco. Y la municipalidad, el gobierno regional que menos recibe, Lima, como gobierno regional. Después de ello está Madre de Dios. Entonces miren la diferencia que existe, ¿no? Existe un mix, hay algunos que reciben mucho y hay algunos que reciben poco. Entonces, ¿cómo están distribuidos esos recursos? ¿Dónde está la libertad? ¿Logran revisar la libertad? ¿Logran utilizar o ver la libertad? Está casi entre los últimos. Esto es solamente gobierno regional. Para ser sincero, a mí me sorprendió. Dije, ¿qué? Gobierno regional, la libertad casi en los últimos lugares. Tuve que volver a revisar nada. Dije, por ahí a veces, como saben, el Excel, ahí hay cositas que a veces se mueven y te pueden cambiar las cosas, ¿no? Pero lo revisé y efectivamente está casi entre los últimos. A diferencia de los demás gobiernos regionales, la libertad es uno de los gobiernos regionales que menos recursos de inversión para proyectos tiene. Pero al margen de cuánto reciben, también hay un tema de ejecución, de efectividad, que la vez pasada también habíamos comentado.
que es uno de los principales indicadores. Habíamos dicho que para nosotros no es el único, no es el mejor, pero es el que generalmente se maneja en los medios, ¿no? La prensa generalmente hace referencia a este indicador, que es el de ejecución. Es decir, de todo el presupuesto que tienes, ¿cuánto es lo que efectivamente estás gastando? ¿En qué mes del año estamos? Noviembre, mes 10. Pues esta información es de octubre, pero consideremos eso, mes 9 del año, ¿cómo estamos en ejecución? Hay algunos que están con un buen nivel de ejecución, cercano al 90, como Arequipa, Piura, Amazonas, Huancavelica. Hay un grupo de 5 o 6 que están con una ejecución mayor del 70%, y hay otro grupo que está con una ejecución menor al 50%. ¿Dónde está la libertad? La libertad está a media tabla, ¿no? No está tan mal, pero tampoco está entre los primeros. Está en un aceptable, considero yo, 60 y tantos por ciento, 62% probablemente. Entonces está a media tabla. Pero veamos que también hay un gran grupo de gobiernos regionales que está con una ejecución menor al 50%. Entonces, eso como información general. ¿Cómo estamos en los gobiernos locales? Igualmente, el mix acá todavía es mucho más, es más variopinta todavía la situación. Acá le estamos graficando por departamentos. Podríamos graficarlo por provincias, podríamos graficarlo por distritos, ahí tendríamos una montaña rusa, ¿no? Desde picos muy altos hasta mínimos bastante reducidos. En gobiernos locales se produce algo similar a gobiernos regionales, donde Cusco es el que mayor recursos tiene. Pero a diferencia del gobierno regional, en gobiernos locales sí la libertad, como pueden ver, sí es uno de los gobiernos locales del Departamento de la Libertad son los que pues, están entre los primeros en cuanto a recepción de recursos para inversión. Entonces están prácticamente en el cuarto lugar, ¿no? Están cerca de 1.500 millones de soles. Los gobiernos locales de otros departamentos, hay una gran cantidad de gobiernos locales de otros departamentos que están con una menor cantidad de recursos para hacer proyectos. También una situación bastante irregular, ¿no? Hay muchos que reciben poco y algunos que reciben mucho. Entonces, es igual como información general en cuanto a cómo es que la distribución de los recursos es también distinta. Hay una gran discusión sobre este tema. Incluso seguramente han escuchado hablar de los proyectos que existen para cambiar la ley del canon. Hay muchos que dicen, ¿no? Pero ¿cómo es posible que haya departamentos que se lleven tanto canon y al final no gasten bien? Y mientras que por el otro lado tenemos departamentos que no reciben canon o que no reciben canon y por ende sus presupuestos son escasos. Departamentos que no reciben canon, por ejemplo, ¿cuáles son? A ver, ¿se acercan alguno? Acá cerca nomás, al norte. Lambayeque. Lambayeque, por ejemplo, es un departamento que no recibe canon. Igual, seguimos subiendo. Amazonas. Amazonas también es otro departamento que no recibe canon. Ya nos vamos un poco más al este, oriente. San Martín. San Martín también es otro departamento que no recibe canon. Entonces, hay un grupo de regiones o legisladores de las regiones con menos recursos que vienen presentando diversos proyectos para cambiar la ley de distribución del canon. Pero también eso es una lucha de poderes, por así decirlo, ¿no? Mientras que los que no tienen quieren, los que tienen no quieren dejar. Entonces, igual siempre estos intentos de cambiar la ley del canon, ha habido también intentos de las regiones que sí tienen de decir, ojo, no se metan con nosotros, no se metan con Cusco, no se metan con Ancash, no se metan con Pasco, no se metan con Cajamarca, y no piensen en quitarnos nuestro canon. Entonces, esa va a ser probablemente una discusión bastante, que va a tener todavía para mucha discusión. Pero bueno, eso no. ¿Perdón? No, es que el canon es producto de la generación o la extracción de
en este caso de las empresas mineras que pueden existir en la zona. Obviamente si tienen regiones que no tienen un potencial, no tienen empresas mineras asentadas en la región, el canon por ende también va a ser exiguo. Esa es la principal razón. ¿De dónde sale el canon? Es del 50% del impuesto a la renta que se genera por las empresas. El 50% va a la región y el otro 50% va al erario nacional y se hace una bolsa grande y se empieza a repartir. Por diversos criterios, ¿no? Ya se reparte para todos, pero el 50% de lo que se genera se queda en la región. Es por eso que hay regiones que tienen mucho más y hay regiones que no tienen mucho. Y es ahí donde que hay un marco legal, hay un conjunto de normas, de propuestas en discusión para un poco equilibrar eso, ¿no? Pero como repito, mientras que unos quieren que se cambie, otros no quieren que se cambie. Entonces esa va a ser una discusión permanente. Pero igual en la ejecución en los gobiernos locales, ¿cómo está? En este caso tenemos una situación más, no tan diferente como los gobiernos regionales, pero sí se pueden ver alguna diferencia. Hay algunos, bueno, a diferencia de los gobiernos regionales, que los primeros estaban cerca al 90%, en este caso los primeros recién están cerca al 60%. ¿Cuáles están mejor? Puno, Callao, Cusco, Piura, Huancavelica, que ha mejorado muchísimo. Y los que están al final, ¿quiénes están acá? La Libertad. Entonces ahí, igual, hay un trabajo arduo que hacer. Hay un trabajo arduo que hacer. Como lo habíamos dicho también en la clase anterior, no todo es, apuntemos todos los dardos al mismo gobierno local. Hay varios elementos que un poco configuran una baja ejecución. No todo depende del gobierno local, pero sí hay varias cosas que sí se pueden hacer, que sí dependen, que están dentro de la cancha del gobierno local, de la municipalidad. No todo, pero sí hay muchas cosas en las que se puede mejorar. Entonces, ahí, esto es como una alerta para ustedes, ¿no? Ustedes que la mayoría imagino que trabajan, aunque teníamos mucha gente que estaba en el sector privado, muchos estudiantes, algunos de ustedes seguramente están vinculados a gobiernos locales y ahí hay una agenda por hacer, una tarea pendiente por hacer, por mejorar. Igual está Ancash, Junín, Moquegua, San Martín, Ucayali, que también están un poco, con porcentajes menores al 50%, la gran mayoría en todo caso. Entonces, eso es en cuanto al nivel de ejecución de los recursos. De lo que yo tengo, ¿cuánto estoy gastando? Repito nuevamente, no es el mejor indicador, no se trata solamente de gastar, ya lo habíamos mencionado, para los que no están lo recuerdo. No es el mejor indicador, pero sí es uno de los indicadores importantes que igual hay que tomarlos en cuenta. ¿Y por qué decimos que no es el mejor indicador? Porque yo puedo estar gastando el 100%, si lo quieren ver así, pero si ese gasto no está bien orientado, es poco lo que me puede ayudar para mejorar la calidad de vida de la gente. Yo puedo decir, yo como municipalidad estoy primero, el MEP me felicita, incluso a veces algunos dicen, ¿no? El MEP me ha felicitado, me han felicitado a mí porque estoy en 90% de ejecución, sacan pecho, ¿no? Pero a ver, veamos, ¿qué proyectos estás haciendo? Y está haciendo proyectos que seguramente son importantes, pero que no necesariamente son los más urgentes, ¿no? Está haciendo tal vez un bonito bulevar, está haciendo tal vez el monumental, está haciendo tal vez ahí el circuito de las aguas, pero no está atendiendo temas como nutrición, como saneamiento, como salud, como educación, como carretera. Entonces, ahí también hay que tener en cuenta ya otros indicadores, y uno de los indicadores que nosotros manejamos para medir de qué manera se están orientando los recursos es un indicador de alineamiento. ¿Qué significa alineamiento? Es la proporción de todo tu presupuesto que orientas a un set de funciones básicas. ¿Qué funciones básicas son las que hemos considerado? Son 12. Dentro de esas 12 están educación, salud, saneamiento, nutrición, riego, medio ambiente, residuos sólidos, telecomunicaciones, seguridad ciudadana, carreteras y pistas y veredas. O sea, ni siquiera es una opción pequeñita, sino son 12 opciones. Y decimos, ¿no? Tú estás alineado en 50%. ¿Qué significa? Que el 50% lo está orientando a estas funciones prioritarias. Si decimos, tú estás alineado en un 80%, ¿qué significa eso? Que el 80% de su presupuesto lo está orientando a ciertas funciones.
Mientras más alto sea su alineamiento, es mucho mejor. Entonces eso también va a depender del perfil del gobierno local. Si el gobierno local ya ha cubierto sus brechas, obviamente ya su nivel de alineamiento se justificará que sea mucho menor. Pero si todavía sigue con brechas altas de población sin agua, sin desagüe, sin electricidad, sin buenas carreteras, obviamente no será coherente que utilice sus recursos en otras prioridades. Entonces, ese es otro indicador de alineamiento que le decimos, alineamiento estratégico. Otro indicador que también manejamos es el de focalización, creo que también se los había comentado. Otro ejemplo, hay muchos que dicen, ¿no? Yo estoy invirtiendo todo mi recursos en saneamiento, casi el 100% del presupuesto lo invertí en saneamiento. Aparentemente, está muy bien, pero si uno se va al detalle, ¿qué es lo que puede apreciar? Ha invertido en saneamiento, que está muy bien, pero lo invertido solamente en el área urbana, en la capital del departamento. ¿Cómo están los demás lugares? Con un déficit bárbaro, no tienen lo más mínimo en cuanto a servicios de saneamiento. Entonces por ahí también hay otro llamado de atención, ¿no? Cuando uno invierte, hay que invertir no solamente en el área urbana o en la capital del departamento, sino hay que invertir también en los demás lugares donde existen más altas brechas, donde hay mayores indicadores de carencias o hay mayores tasas de pobreza. ¿Recuerdan el mapita que vimos, creo? Donde habíamos visto que estaba dentro de la libertad, estaban en rojo, con altas carencias, donde no había inversiones. ¿Qué provincias eran? Patás, creo que estaba por ahí, y algunas otras más. Entonces, eso que nos da a entender, que sí se está invirtiendo, pero se está invirtiendo solamente en el área urbana o en las áreas cercanas al área urbana. Y la periferia o el área rural está siendo descuidada. Entonces, ese también es otro indicador importante. Frente a esto, nuevamente, de manera general, recordemos que lo que habíamos dicho inicialmente. Frente a eso todavía seguimos teniendo una infraestructura, un déficit de infraestructura en diversos sectores. Telecomunicaciones, saneamiento, infraestructura hidráulica, transporte, energía, salud, educación. Hay muchos de estos sectores que pueden ser o tienen inversiones privadas, pero hay muchos sectores que también son principalmente competencia, ya sea local o ya sea regional. Entonces, a pesar de que a pesar de que se ve que hay una mayor disposición de recursos para hacer proyectos, lo que nos falta por hacer todavía es muchísimo, más de 87.000 millones de soles en los diferentes sectores. Entonces se requiere hacer más proyectos. Pero si recordamos un poco más, ¿qué hacemos frente a esa necesidad cuando vemos que muchos de los recursos todavía siguen siendo escasos? Y si no son escasos, tenemos la otra dificultad, que es de que no podemos ejecutar eficientemente, oportunamente. Cuando yo estaba en la universidad, recuerdo, la discusión era que el problema de la región, el problema del país, ¿cuál era? Que no se tenía plata, que no se tenía recursos. ¿Qué decíamos en las aulas universitarias? Estamos así porque no hay plata, porque no se cuenta con recursos para hacer proyectos. En los últimos años, ese escenario ha cambiado. No en todos los lugares, pero sí en muchos lugares. Ahora sí se cuenta con muchos recursos, se cuenta con mayor cantidad de recursos para hacer proyectos, pero ¿cuál es el problema? Ya el problema ya no es de que no tengo recursos, el problema ya pasa a ser la gestión. Que a pesar que tengo recursos en el banco, no los puedo gestionar muy bien, no los puedo ejecutar muy bien. Y ahí hay un conjunto de elementos que complican este tema de la ejecución. Como repito, hay muchos aspectos que tienen que ver con el gobierno local, y hay otros aspectos más de estructura, pero que todavía nos falta mejorar muchísimo. A nivel interno, ¿cuál es una de las principales causas de que no hay una adecuada articulación? Cada área va por su cuenta, cada área quiere trabajar solamente por su cuenta con sus propios objetivos como área, pero no se articula con las demás gerencias, con las demás áreas. Y esto lo vamos a repasar rápidamente. Otro elemento que también complica la eficiente ejecución es de que, bueno, en el norte del país no pasa mucho esto pasa más en el sur, que el gobierno local
cree que es o quiere ser un Odebrecht o quiere ser un Graña y Montero. ¿A qué me refiero aquí? Quiere construir cuando no necesariamente tiene las capacidades para construir, no necesariamente tiene las capacidades para ejecutar un proyecto de manera directa, por ejecución directa. Es por eso que a veces tenemos, ¿no? El expediente nos dice 1 millón y al final cuando lo ejecuto lo termino ejecutando por el doble, y no solamente de costo sino también por el doble de tiempo. ¿Por qué? Porque la ejecución de un proyecto requiere muchísimas capacidades de gerencia de proyectos y a veces esas capacidades en la entidad pública son limitadas, no en todas, pero en muchas de ellas son bastante limitadas. Hay diversos factores que desconfiguran el que yo pueda ejecutar adecuadamente un proyecto por administración directa. Entonces seguramente dicen, entonces tú quieres que solo se haga por administración indirecta. No necesariamente. La administración directa tal vez es lo más adecuado, aparentemente lo más adecuado, pero si no existen las condiciones previas para hacer una administración indirecta también no va a tener resultado, y creo que se los comentaba también en la clase anterior. En el sur hay muchos proyectos que se han hecho por administración indirecta, pero ¿cómo han terminado? En arbitraje. ¿Por qué? Porque no se han hecho buenos contratos. ¿Y quién gana siempre los arbitrajes? Los gana el privado, los gana la empresa. Y el sector público, la municipalidad, el gobierno regional casi siempre los pierde. Entonces, o la directa o la indirecta pueden ser mecanismos eficientes, oportunos, siempre y cuando yo asegure las condiciones previas. Yo no podría hacer adecuadamente un proyecto por administración directa si no tengo las capacidades mínimas, no solo de recursos, sino también de capacidades. Y no podré hacer una buena administración indirecta si es que no tengo buenos términos de referencia, si no tengo buenos contratos y si no tengo una supervisión. La supervisión es fundamental. Entonces, son aspectos propios que tienen que ver con la ejecución. Y otros aspectos ya más de estructura. Solamente para comentarles un caso, no voy a decir el nombre de la municipalidad, pero seguro es algo con lo que muchos o algunos te van a identificar. Esta es una municipalidad en el sur del país. En los últimos 6 años ha pasado a recibir casi 10 veces o 12 veces más lo que recibía hace 5 años. ¿Por qué? En la zona empezó a operar una empresa minera y ahora recibe muchísimo cambio. Esta municipalidad actualmente recibe al año más o menos 120 millones de soles por cada. Y hace 6 años creo que no llegaba ni siquiera a los 2 millones. O sea, ha sido un salto sorprendente. Y veíamos sus datos y obviamente no ejecutaba bien. Casi todo el recurso que recibía estaba en el banco, no estaba ejecutando proyectos. Y veíamos que no tenían, ¿por qué no ejecutaba? Porque no tenía perfiles viables, porque no tenía expedientes. Entonces le decíamos, pero ustedes tienen recursos, ustedes pueden contratar a un super equipo, por así decirlo, a varios consultores y pueden generarse una cartera de proyectos interesantes para empezar a ejecutar. Pueden buscarse a los mejores consultores, perfilistas como les decimos, de SNIP, o personas que hacen expediente técnico y en 6 meses o en 8 meses ya tienen una super cartera con la cual ya pueden dinamizar su ejecución. ¿Y qué es lo que nos decía el personal de esa municipalidad? Nos decían, ¿saben qué, amigos? Lo que ustedes dicen es muy bonito, pero mira, ¿cómo crees que yo me siento? Yo soy gerente de planificación, el señor es gerente de infraestructura. ¿Cuánto ganamos al mes? 2.800 soles. ¿Cuánto va a venir a ganar el superconsultor? Probablemente 25.000, 30.000, 35.000, 40.000 soles. ¿En cuánto tiempo? Probablemente 60, 65 días. ¿Se va a llevar alguna responsabilidad? No, simplemente le entrega el proyecto, el estudio y se va. ¿Quién se queda con la responsabilidad? Muchos de nosotros que trabajamos para eso. Entonces, tienen los mecanismos para generar proyectos, pero hay otros aspectos ya más de estructura, más mentales, que un poco socavan eso. Entonces, ¿y cuál es el trasfondo de eso? De que en el sector público también existe una singularidad en cuanto a los niveles de salario. Es uno de los países con más desorden en cuanto a categorías remunerativas. Muchos que ganan mucho, pocos que ganan mucho, muchos que ganan poco, es todo un enredo. Es por eso que también en los últimos años se está empezando a trabajar
la reforma de remuneraciones, la reforma del sector público, en lo que corresponde a remuneraciones, ¿no?, que está llevando adelante la carrera pública. Entonces, eso de alguna manera también está asociado a este nivel ineficiente de ejecución. Hay otro elemento también. Los recursos de canon que reciben los gobiernos subnacionales es para hacer proyectos. Pero hacer proyectos, ¿qué significa? Como en este caso de la municipalidad, si ahora recibe 10 veces o 12 más de lo que recibía antes para hacer proyectos, también ¿qué requiere? Requiere un equipo más fuerte, mucho más sólido para llevar adelante estos proyectos. Pero ¿qué pasa? Si bien es cierto tiene mayores recursos para hacer proyectos, no tiene mayores gastos corrientes. ¿Gastos corrientes para qué son? Para contratar personal operativo, para servicios de internet, todas las capacidades operativas mínimas. Entonces, por un lado tienes un montón de plata y por otro lado no tienes los mecanismos para gerenciar o para gastar esa plata. Entonces ahí hay varios elementos que también configuran eso. Por eso les digo, no todo solamente depende del gobierno local, pero sí mucho. Entonces ahí hay muchísimo que hacer. Con eso quiero terminar o cerrar esta parte en cuanto a la efectividad en ejecutar proyectos. Entonces, ¿esto cómo se asocia con el tema de obra por impuestos? Como hay muchos gobiernos locales que reciben mucho o algunos que no reciben mucho, lo que se quiere hacer es adelantar los beneficios que genera tener dichos recursos. ¿En qué sentido? Bueno, es igual, un tema previo de cómo hay lugares donde existe mayor pobreza y que todavía se requiere mucho más, ¿no? Se requieren mucho más esfuerzos. Ya habíamos indicado esto. Por una parte, en cuanto a la participación del sector privado en los servicios públicos, se tiene lo que es asociación público-privada, lo que ya hemos visto en la clase anterior y lo que hemos repasado rápidamente ahora. Y por otro lado tenemos lo que se conoce como obra por impuestos. Entramos entonces a ver ahora un poquito más sobre lo que significa obra por impuestos. La ley de obra por impuestos, así como el de la asociación público-privada, tiene un marco legal. Principalmente tres instrumentos fundamentales, tres instrumentos legales, que les recomiendo que si están interesados en el tema, en algún momento antes de dormirse o antes de ver la telenovela, lo puedan leer rápidamente. Son leyes. El documento un poquito más pesadito es el reglamento, lo demás es bastante ligero, lo van a terminar de leer en 1 hora los tres. Entonces, en el momento que puedan, les recomiendo, si es que les interesa el tema, revísenlo, lean. 3 normas. La ley 29230, la pionera, la primera que salió, que esto es, aparentemente muchos piensan que es un tema totalmente nuevo. No es un tema nuevo. La ley 29230 se publicó en el 2008. ¿Hace cuántos años? ¿Hace cuántos años? Aproximadamente hace 5 años. Y todavía muchos aún seguimos desconociendo, no conocemos lo que significa. Claro, no lo hice explícitamente como obra por impuestos, pero ya nos da el marco general de lo que significa este mecanismo. Como siempre, hay muchas leyes que salen diariamente, pero la ley no nos sirve de mucho. El instrumento operativo es el reglamento, y a veces se ponen en muchas leyes, ¿no? El reglamento se debe publicar en 30 días o 60 días. Muy pocas veces se cumple eso. Este también fue el caso. ¿Cuándo se publicó el reglamento? El 2012. Creo que la ley daba 60 o 90 días, creo, para el reglamento. Pero miren cuánto se demoró. Del 2008 al 2012. Entonces, en el reglamento ya podemos ver, ya podemos tener mayores luces de lo que efectivamente significa este esquema. Pero después también, como todo es perfectible, también se ha sacado una modificación a la 29230, que es la ley 30056. Esta es la más reciente, la del 2013. Esto específicamente no ha sido para obra por impuestos, sino ha sido, como se conoce, una norma bus, ¿no? Ahí hay varios temas, sobre varios aspectos. Solamente uno de los temas corresponde a obras por impuestos. Después hay un tema de simplificación administrativa, hay un tema más con Indecopi, varias cosas que encierra esta ley.
pero uno de esos puntos tiene que ver con obra por impuestos. ¿Cuál es el contenido de esas tres normas? En esencia, lo que indican o lo que dan es el marco para buscar el objetivo de impulsar la inversión pública regional y local con participación del sector privado mediante la suscripción de convenios con gobiernos regionales y gobiernos locales. Es decir, lo que se incentiva es el financiamiento de obras públicas a cuenta de impuestos. Eso es, en esencia, lo que buscan estas tres normas. Impulsar la inversión pública regional y local, es decir, que la empresa privada contribuya a la generación de servicios públicos a través, obviamente, de proyectos de inversión. Esas son las tres normas fundamentales. En esencia, el concepto general de esta ley 29.230 lo que hace es proponer un mecanismo que permita la ejecución de proyectos, pero con participación de la inversión privada. Lo mismo que hemos venido mencionando recurrentemente. En esencia, dice, el servicio público no solamente debe ser ofrecido por el sector público. ¿Por qué? Porque el sector público tiene tantas carencias, tiene tantas limitaciones que si solamente pensamos en los recursos públicos, nunca vamos a poder atender las diversas necesidades que tenemos. Entonces, demos paso y veamos cómo el sector privado también interviene en la generación de servicios públicos. Otro objetivo, otro elemento que está asociado a esta ley es el de buscar adelantar los beneficios sociales que traen los proyectos que han sido priorizados por los gobiernos regionales o locales. Para entender esto, un ejemplo. Yo soy una municipalidad de X que recibo por canon o por toda fuente de recursos determinados, al año recibo 1 millón de soles. 1 millón de soles al año. Pero yo tengo, mi necesidad más importante resulta ser el proyecto de saneamiento. Pero como es una ciudad relativamente grande o una ciudad mediana, el proyecto de saneamiento, ¿cuánto me costará? Aproximadamente 2,5 millones, supongamos. ¿Qué tendría que hacer yo si quiero atender esa necesidad urgente que es el tema de saneamiento? Y mi proyecto cuesta 2,5 millones. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que ser, asumiendo el escenario original, ¿no? Tendría que sentar a esperarme que pase 1 año, que pase 2 años, y al tercer año, que ya junté ya más o menos los 2,5 millones, recién salgo de mi letargo y digo, y ahora sí ya tengo la plata, voy a ejecutar. Eso sería sin considerar este mecanismo, solamente pensando en los recursos públicos. Claro, podría buscar otras opciones, ¿no? La transferencia de un ministerio, otros endeudamientos, qué sé yo, pero por ejemplo, solamente para fines de ejemplo, si yo solamente espero mis propios recursos, yo tendría que sentarme a esperar los 2 años o 3 años recién para juntar la cantidad que requiere este proyecto. Pero lo que genera en todo caso este esquema es, no esperes esos 2 años o 3 años, sino ahora lo que tú puedes hacer es adelantar los beneficios de hacer ese proyecto de inversión pública. ¿Pero cómo? Lo vamos a ver en la siguiente lámina. ¿Cómo? El mecanismo es que el proyecto se haga ahora con empresa privada, pero lo que va a hacer es un poco, te va a adelantar los recursos que vas a recibir posteriormente al presente año, y lo que va a pasar después es que simplemente te lo va a ir descontando. Recibes ahora tus 2,5 millones, y obviamente lo que ibas a recibir el próximo año, el millón, ya no recibirás 1 millón, porque ya se te ha adelantado. Y ya te lo irán descontando de los siguientes años. Acá tampoco se trata de un regalo, no es que la empresa privada es benevolente y te dice, ¿sabes qué? Toma este millón para el proyecto. Acá no hay benevolencia. Acá no hay no estamos en el país de las personas con Oriol. Estoy hablando figurativamente, obviamente. La empresa invierte, da los recursos, pero el mecanismo que se genera es de que después la empresa va a descontar los impuestos que paga, del total de impuestos que debería pagar, va a descontar la inversión que ha hecho en el proyecto.
y al final lo que hace el gobierno nacional es descontar al gobierno local lo que recibiría después. Eso en esencia es, pero ahora lo vamos a ver en el esquema. Adicionalmente, direccionar los recursos al desarrollo de las regiones que lo reciben, y lo que se permite es la ejecución de proyectos con impactos sociales directos. Es decir, el objetivo de este mecanismo no es que se haga cualquier proyecto, sino que se hagan proyectos principalmente con mayor rentabilidad social, proyectos que generen mayores beneficios a la población. Claro, hay algunos que igual están priorizando el proyecto del estadio. No se les cierra la puerta, pero en todo caso la esencia no es esa, ¿no? Sino que los proyectos que se tengan que priorizar para este esquema tienen que ser proyectos priorizados en base a su alta rentabilidad social. Y acá un poco, en línea general, lo que significa este esquema de obra por impuestos. Las empresas privadas ejecutan la obra y le recuperan su inversión mediante lo que se conoce como un certificado de inversión pública regional y local. Para utilizar un ejemplo tal vez burdo, ¿no? Cuando a ustedes les prestan, supongamos que alguien le preste, ¿qué es lo que firma? Un pagaré. Es un papelito, ¿no? Un certificado de que yo estoy asumiendo el compromiso de pagar eso. Pues, algo similar es este certificado. La empresa ejecuta la obra y después la va a recuperar mediante lo que se conoce, este papelito se conoce como el certificado de inversión pública regional y local. Este certificado lo puede utilizar la empresa que ejecuta el proyecto contra los pagos a cuenta y de regularización del impuesto a la renta hasta un máximo del 50% declarado en el ejercicio fiscal anterior. Para entenderlo mejor, toda empresa paga impuestos. Los impuestos que pagan las empresas son el impuesto a la renta al final de todo el ejercicio. Entonces, supongamos que es Bacus. ¿Dónde tendrá mayor rentabilidad Bacus, no? ¿Se han puesto a pensar? Muchos dicen que en Junín, muchos dicen que en Puno, no lo sé. Supongamos Bacus tiene que pagar al final del ejercicio su impuesto a la renta. 400 millones, 2013. Pero si Bacus ha entrado a trabajar este esquema, y supongamos que haya hecho un proyecto de 50 millones, no sé, en La Libertad. Lo que puede hacer Bacus es ejecuta el proyecto, pide su CIPREL, su certificado, de los 50 millones del proyecto, y lo que hace es descontar. Bueno, yo tenía que pagar impuesto a la renta 400 millones. Como ya tengo mi certificado, mi CIPREL, lo que digo es, mi CIPREL vale 50 millones, simplemente pago la diferencia. Los 400 menos el monto de mi CIPREL. Bueno, esa es una alternativa, ¿no? Lo que puedo hacer también es prorratear, que puedo decir, ya, del CIPREL yo utilizo 30 ahora y utilizo 20 el siguiente año. También es un mecanismo que se puede hacer. El CIPREL tiene una vigencia de 10 años. Entonces, la empresa lo puede prorratear o lo puede utilizar todo de sopetón, por así decirlo, por utilizar un término coloquial. Y después, ¿qué es lo que pasa? Tesoro Público, que es una dependencia del MEF, que es la que se encarga de distribuir los recursos, descuenta, ya sea al gobierno regional o al gobierno local, un porcentaje de sus transferencias por canon, sobrecanon, regalías, rentas de aduana y participaciones hasta recuperar los montos emitidos en el CIPREL. Y es por eso que les decía, no es que la empresa, al invertir en ese proyecto de 50 millones, la empresa se está regalando esos 50 millones. Eso no sucede, sino lo que está simplemente es adelantándote lo que fácilmente podría pagar después como renta. Te adelanta la empresa en el proyecto, pero lo que hace después el MEF a través de Tesoro Público es, a ti municipalidad, como ya estoy dejando de recibir 50 millones por impuesto a la renta, lo que yo hago ya como tesoro es a ti municipalidad descontarlo. Si este año recibes 20 millones, estoy utilizando un ejemplo, ya no recibirás 20 millones en los 4 siguientes años, sino ya recibirás 10 millones, por así decirlo, 8 millones. Y cada año te voy descontando una parte. Entonces,